Levante su mano y comience a declararse en bendición. Comience a declararse en bendición. Declare que hoy usted es bendecida, bendecida. Declárelo, 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 que salga por su boca. Comience a orar por su familia, comience a orar por sus hijos, por sus familiares, comience a orar por su finanza, comience a orar por su ministerio. Vamos, 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 declárelo con su boca. Dios está esperando que abras la boca. Dios está esperando que comiences a declarar. Dios está esperando que declares su palabra para que su poder se pueda manifestar. Declare que hoy toma los mejores lugares. Oh, aleluya, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Señor, yo he hecho fuera en el nombre de Jesucristo toda apatía, toda confusión, toda mente débil. La he hecho fuera, la desarraigo de este ministerio en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Ahora declaro mente fortalecida en Cristo Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Declárese, declárese, declárese bendición y véase como Dios lo ve. Véase como Dios te ve, mujer. Anda, declara, declara, comienza a verte como Dios te ve. Bendecida, prosperada y en victoria. Bendecido, prosperado y en victoria. En los mejores lugares, en los mejores lugares. Vámonos, vamos, vamos, declara, declara, declara. Declara, abre la boca. Dios está esperando que abra la boca. Oh, bendito Dios, Señor, te alabamos. Te bendecimos. Aleluya. Padre, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque hoy hay rompimiento. Hoy se pulveriza todo muro, todo obstáculo, Señor, que impide el crecimiento en la vida de cada uno, Señor, de tus hijos amados, los que están aquí, en la vida de este ministerio, Padre, en el nombre de Jesucristo, por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Aleluya. Si usted puede aplaudir al Señor, apláudalo fuerte. Aleluya. Tome asiento y dígale al que está a su lado, véalo de frente y dígale: el Señor te va a hablar hoy. Dígaselo, dígaselo, el Señor te va a hablar hoy. ¿Cuántos quieren que Dios le hable hoy? Aleluya, escuché como dos aménes y lo demás. Aleluya, ¿sabe qué? Dios me viene ministrando. Son tiempos de poseer, tiempo de conquista, tiempo de entrar en la bendición de Dios. Dios le dijo a los apóstoles: quédense tranquilos, quédense quietos y no se vayan. El problema es que la gente siempre viene y se quiere ir. ¿Sabe? Porque quizás no pueden soportar el enfrentamiento del pecado en la cual está. Pero Dios quiere bendecir. Dios quiere que nos quedemos no quietos como una estatua, sino quiere que te afirme, que te arraigues a donde Dios te está hablando, donde Dios te quiere. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que entres en posesión. Dios quiere que te empoderes de las promesas que Él ya ha despachado para tu vida. Dios quiere que te quedes en el trono de su gracia. Dios quiere que te quedes en su presencia, porque es allí donde Él te quiere. Ahí es donde Él te va a bendecir. Ahí es donde Él te va a prosperar. Ahí es donde Él va a derribar los muros, va a romper las cadenas. ¿Cuántos entienden eso? ¿Sabe qué? Que cuando tú te estableces, cuando tú te afianzas, te arraigas, Él comienza a investirte de autoridad. Ahora bien, yo quiero que usted levante la mano. Yo quiero que usted levante su mano derecha y diga hoy: derribo los muros. Dígalo: derribo los muros en el nombre de Cristo. Y este es el tema que tenemos hoy. Yo quiero que usted no se apresure mucho en sacar la Biblia. Porque cuando uno le dice a la iglesia saca la Biblia, empiezan a sonar como espadachines. Rapidito sacan la Biblia. Gloria a Dios. El Señor me dijo no hace mucho: predica como predicas para 1000, para 2000, 3000. Así venga uno, así vengan dos, vengan tres.
Pero yo estoy creyendo que detrás de usted vienen multitudes, detrás de nosotros, de este ministerio vienen multitudes, multitudes grandes, multitudes que van a impactar la ciudad. ¿Y sabes qué? Dios te va a dar la estrategia hoy cómo tomar la ciudad, porque Él ya nos las entregó. Dios le entregó la ciudad, las ciudades a la iglesia. ¿Cuántos son iglesias aquí? Aleluya. Yo quiero que usted se ubique en el libro de Josué, capítulo 6. Que el tema de hoy se llama Derribando Muros. El libro de Josué, capítulo 6. Leemos del verso 1 en adelante. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni nadie salía. Yo quiero explicarte hoy que en aquellos tiempos, cuando habla aquí en Josué, Josué viene guiando una generación que se había levantado, una generación nueva, una generación que había dejado una mentalidad de perdedor, una generación que había dejado la mentalidad de esclavitud. Josué entra y comienza a librar las batallas que Dios le había dicho que enfrentara. ¿Para qué? Para poder entrar en las tierras prometidas, para poder entrar en la bendición que Dios le había prometido a Abraham. En el libro de Génesis capítulo 15, Dios comienza a declararle bendiciones al patriarca Abraham. Dijo que de cierto te bendeciré, de cierto te multiplicaré. Él ya le había dicho que lo iba a llevar a él y a su descendencia a una tierra donde fluía leche y miel. Luego, después de esa promesa que Dios le había dado, le dijo también: y tu descendencia entrará en Egipto y ahí será esclavizado durante 400 años. Quiero hablarte de este pueblo que salió después de 400 años. Dios levantó a Moisés para sacar a aquel pueblo de la esclavitud. La esclavitud en estos tiempos significa el pecado, significa la escasez, significa los problemas en nuestra vida, significa el pecado, significa muchas cosas en nuestras vidas en la cual nos ha tenido atados. Pero yo quiero hablarte de esta palabra hoy porque Dios va a romper. Hoy Dios va a hacerte aún más libre de lo que ya eres. Porque a veces pensamos que somos libres, pero todavía hay pensamientos que nos tienen atado al pasado. Hay conductas que nos tienen atados al pasado. Dios comienza a hablarle a Moisés y Moisés guía al pueblo por el desierto. Este pueblo tenía aproximadamente 15 días para entrar en las tierras prometidas. Pero la desobediencia lo llevó a divagar 40 años por el desierto. Pero Dios había dicho que toda esta generación incrédula, esta generación perversa, no iba a entrar en la tierra prometida a causa de la falta de fe. Pero estaba Caleb y estaba Josué, que estos lograron entrar a las tierras prometidas. Pero para entrar en la tierra prometida y poseerla tenían que librar batallas. Una de estas batallas era después de cruzar el Jordán. El Jordán significa un obstáculo que no te deja avanzar, un obstáculo que te intimida, pero también al cruzarlo significa bendición. Al cruzar el Jordán se consigue con una ciudad llamada Jericó, una ciudad que su nombre significaba ciudad de luna, por lo cual en aquella ciudad adoraban al dios Luna, a la diosa Luna. Aquella ciudad era una ciudad pagana. Aquella ciudad era una ciudad donde habían descendientes de aquel hombre llamado Aná.
Aná era un gigante aproximadamente de 4 o 5 metros de estatura. Eran hombres ágiles en la espada, valerosos en la guerra, y aquella ciudad estaba minada de aquellos hombres. Y el pueblo de Israel entra a espiar aquella ciudad que Dios le había prometido, en la cual tenían que poseer. Aparte de eso, había unos muros que eran aproximadamente como de 10 metros de alto. Eran los muros de Jericó. Aquella ciudad estaba muy amurallada. Y comienza Dios a darle estrategia, porque habían gigantes. A veces en nuestras vidas se presentan unos gigantes tremendos, que son los problemas, las circunstancias que pasamos en las vidas. Pero Dios comienza a darle la estrategia a este pueblo de Israel, de cómo vencer estos gigantes, de cómo derribar estas murallas, de cómo derribar estos muros para poder entrar en la bendición, para poder poseer. Yo no sé qué Dios te ha prometido a ti, que se te han presentado dificultades, pero hoy Dios te da la estrategia para que puedas derribar ese muro que te impide el crecimiento, ese muro que impide que tengas paz, ese muro que impide que tengas buena salud, que tengas prosperidad, que tengas tu ministerio bien fortalecido. Dios te va a dar la estrategia hoy. Esta ciudad era una ciudad que era pagana y estaba bien amurallada. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Yo quiero decirte que a veces el enemigo con pensamientos levanta muralla en tu mente, en tu vida, y esos pensamientos no te dejan salir ni entrar. No son pensamientos que te dejan ahí estática todo el tiempo. Porque el enemigo no quiere que tú vayas a poseer las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Esta ciudad nadie podía entrar y nadie podía salir. A veces la religión quiere encerrarte. El pecado te quiere encerrar. El problema te quiere encerrar. Se levantan muros que no te dejan avanzar ni para adelante ni para atrás. Pero Dios viene dando la estrategia. Nadie entraba ni nadie salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Dios en estos tiempos le está entregando la estrategia a la iglesia de Cristo para poder derribar esas murallas, esas estructuras mentales que no te dejan en paz. ¿Sabe? A veces cuando se nos levanta un hijo, se crea una pared enorme y pierdes el entendimiento de cómo hablarle a ese hijo, a esa hija. Porque los muros lo que hacen es encerrarte y te dejan preso. No puedes entrar ni salir. No puede entrar pensamiento ni puede salir ningún pensamiento para resolver ese problema. A veces cuando nos quedamos sin empleo, se levanta un muro y comienza el enemigo a encerrarte en aquellos pensamientos. Tienes que pagar la tarjeta, tienes que pagar el colegio, tienes que pagar el alquiler, tienes que pagar esto, y te quedaste sin trabajo y ahora no hay solución. La solución es quedarte encerrado. Pero si te quedas encerrado vas a perder. Eso es lo que quiere el diablo, porque el diablo quiere que tu mente sea una mente perdedora. Pero Dios comienza a dar estrategia para derribar esos muros. Dios le comienza a hablar a Josué. Mira que yo te he entregado en tu mano a Jericó. Hay cosas que tienes que poseer, pero tienes que salir de esa muralla, de esa estructura mental. Tú no puedes dudar. A veces la duda te encierra
Y la duda comienza a levantar esos muros tan fortificados que para derribar esos muros necesitas dinamita. Necesitas dunami, del griego poder, excelso. Pero sabe, Dios tiene ese poder para derribar tus muros. Esos muros que se levantan en nuestras mentes. A veces se levanta el esposo, a veces se levanta la esposa, a veces se levantan los hijos, a veces se levanta el jefe, la jefa, a veces se levanta el vecino, la vecina, a veces se nos levanta la suegra, el suegro. Pero Dios ya ha hablado que te he entregado, iglesia comisionado del reino. Dios ha entregado la ciudad para que nosotros podamos poseerla, para que nosotros podamos establecer el reino. Pero el reino se establece con una mentalidad activa, con una mentalidad de ganador, con una mentalidad de rey, de reina. Nosotros no podemos solucionar los problemas sin el poder de Dios, sin la estrategia de Dios. Podemos tener muchas habilidades, mucha inteligencia, mucha elocuencia, pero sin Dios, sin la estrategia de Dios, no vamos a poder derribar esos muros. Por eso Dios está hablando y está dando la estrategia. Dios te ha entregado. Es hora de que vayas a poseer. Es hora de que te apropies de las promesas de Dios en tu vida. No sé cuál será tu necesidad, pero es momento de que tú te apropies de lo que Dios ya te ha entregado. Y sabe, a veces no podemos ver esas bendiciones porque los muros se te ponen al frente de tu vista y lo que ves es el problemón, lo que ves es lo difícil, ves lo negativo. Pero Dios ha entregado ya, Dios ha repartido dones, Dios ha repartido su Espíritu Santo para que te pueda guiar. ¿Sabe? Dios tiene la estrategia para ti. Dios tiene la solución para tu vida. Lo único que puede derribar estos muros es la estrategia que Dios te da. Jehová dijo a Josué: mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. En una ciudad que estaba bien amurallada, porque a veces los problemas se tornan tremendos y te hacen guerra. Pero sabe, cuando a mí se me presentan estas situaciones, yo confío, yo sé que la guerra está ganada. Hoy en día estar aquí parado es una batalla en la cual ya Jesucristo ganó la guerra por mí. Por eso es que cuando se te presente cualquier problema, tienes que estar confiada de que Cristo ganó la guerra por ti, que solamente tienes que librar esa batalla. ¿Saben? Todas las batallas, aunque hoy perdamos una, aunque hoy se burlen de ti, o mañana se burlen de ti, pero tienes que estar confiada de que hoy no obtuve la victoria en esta batalla. Quizás hoy no soy lo que mañana voy a ser, pero tengo fe de que voy a ser tal como Él es. ¿Cuántos están entendiendo? Quizás hoy no puedas derribar el muro, pero confiado que con el poder de Dios, que con tu fe el muro va a caer, la enfermedad se va a ir, la situación económica tiene que cambiar. ¿Sabe? Dios comienza a darle una estrategia a Josué y le dice: rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra. ¿Sabe? Porque el pueblo de Dios está capacitado para la guerra. Dios tiene hombres y mujeres capacitados, llenos del Espíritu Santo para ir a la guerra. Solamente con la estrategia de Dios.
yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haré durante 6 días. Mira lo que dice aquí. Está dando la estrategia. Una estrategia para aquel tiempo durante 6 días. ¿Sabe? Este muro de Jericó era una muralla grandísima. Tenía de anchura más de 4 metros. Y dice la palabra que alrededor, arriba en los muros, habían casas, había viviendas. O sea, yo me imagino la inmensidad, lo grande que era este muro. Y el pueblo de Israel, la iglesia, el pueblo escogido por Dios, Dios le estaba dando la estrategia. Habían gigantes. Ellos quizás se atemorizaron, pero ellos creían en la promesa, en el poder que había en su Dios. Y comenzaron a rodear aquellos muros. Dios le da la estrategia. Comenzar a rodear el muro durante 6 días. Yo no sé cuál es el muro que te impide alcanzar la promesa de Dios, pero es necesario que tomes hoy esta palabra, esta estrategia, y comiences a rodear ese problema. ¿Saben? Vamos a traer ese muro a este tiempo. Dios te ha capacitado de un poder sobrenatural del Espíritu Santo. Y ese problema hay que rodearlo. Ese problema que no te deja avanzar, hay que tirarle una emboscada. El pueblo de Israel comenzó a rodear ese muro que le impedía el paso, porque Jericó estaba en el medio, en todo el medio del camino donde ellos iban a formar una nación. A veces se nos presentan obstáculos para alcanzar las metas que Dios ha puesto en nuestro corazón, y quizás metas que nosotros no hemos puesto. Se presentan esos obstáculos, pero Dios le dio la estrategia. Comenzaron a rodear ese muro. Yo te estoy diciendo, iglesia, que ese problema, ese obstáculo que hoy en día te impide alcanzar la bendición de Dios, tienes que rodearlo a través de la oración, a través de la perseverancia. ¿Sabes? Cuando tú comienzas a perseverar en fe, ese muro, ese obstáculo comienza a debilitarse. Quizás tú no veas que se debilita, pero la perseverancia y el poder de Dios va a hacer que este muro se comience a debilitar. Es la perseverancia, es la oración, es congregarse, es estar en la presencia de Dios. Porque a veces se nos presentan cosas, problemas tan grandes que vemos y lo vemos así, pero Dios lo ve así. Comenzamos a rodearlo con esta estrategia que Dios nos está dando hoy. Yo no sé cuál sea tu obstáculo, pero es necesario que desde hoy comiences a rodearlo. ¿Sabe? El pueblo de Israel comenzó a rodear aquella nación, aquel pueblo de Jericó. Y quizá durante los 6 días el pueblo de Jericó se burlaba, porque ellos los veían desde arriba. Se burlaban. Quizá el problema, la situación que tú tengas, comience a burlarse de ti, pero persevera. Porque si Dios te da la estrategia, es la que tenemos que obedecer para poder derribar ese muro, ese obstáculo que nos impide avanzar. ¿Sabe? Dios te ha dotado como mujer, como hombre de guerra. Escuchen esto. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día, escuchen esto, daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. ¿Saben?
Dios da la estrategia. Pone hombres de guerra delante. Pone sacerdotes en el medio. Y pone hombres detrás de los sacerdotes cuidando la retaguardia. Yo no sé cuántos están orando aquí por los pastores. Yo no sé cuántos están orando por los ministros. Los hombres de guerra van delante, orando, intercediendo, y los sacerdotes van en el medio con la presencia de Dios, con el arca de Dios, para que los hombres y las mujeres de guerra entren a poseer y a derribar aquellos muros. ¿Sabe? Los sacerdotes llevaban trompetas, y una trompeta suena duro. ¿Sabe qué significa esto? Que los sacerdotes iban anunciando la palabra, el poder de Dios. Dios está dando estrategia para que los muros caigan. Tú como ministro, tú como sacerdote, tú como mujer de guerra, no puedes callar. La trompeta significa tu boca. Declarar que los muros caen, declarar que el problema está resuelto, declarar que ya posees lo que Dios te ha entregado. Pero hay gente que se queda callada, no se predican ni ellos mismos, mucho menos oran por ellos, y mucho menos oran por los sacerdotes. Pero yo sé que la iglesia está orando por los ministros de esta congregación. Dios está dando la estrategia. Si tú quieres poseer, tienes que batallar, tienes que guerrear en el espíritu, en la oración, perseverar, orar por tu sacerdote, orar por tus líderes, orar por tu hogar, orar por tu familia y declarar la victoria. ¿Sabe? Las trompetas, cuando los sacerdotes las tocaban, eran trompetas de guerra, porque ellos iban confiados, porque ellos llevaban la presencia de Dios. La Biblia nos dice: oremos uno por los otros, y llevar las cargas de uno a otro. Cuando tú comiences a orar, cuando tú comiences a rodear el problema, se van a debilitar esos muros. Pero comienza a usar las estrategias que Dios te da. ¿Sabe? La palabra nos dice, cuando se nos levanta, antes de que se nos levante un hijo, dice: instruye al niño en sus caminos, y cuando sea viejo no se apartará. Dios te da la estrategia. Quizás mamá, quizás papá, tú no naciste con ese chip metido en la cabeza, pero Dios te ha dado la palabra. Dios te trae a la presencia para que puedas instruir al niño, a la niña. ¿Sabe? A veces los padres no quieren traer a los hijos a la congregación, no quieren. Ay, Dios mío, mejor déjalo allá en la casa. Cuando tienen 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, y cuando tienen 15 años, quieren que vaya a la iglesia. No educan a los niños pequeños y quieren educarlos cuando tienen 15, 18, 20 años. Pero sabe, Dios tiene la estrategia también para estos muchachos que quizás no le diste la educación cristiana, principios espirituales. Tiene la estrategia. Crees tú y tu casa serán salvas. Sirves tú y tu casa servirán a Jehová. Ahí está la estrategia. ¿Sabe? Estos hombres de guerra cuidaban la retaguardia. Eso significa que debemos cuidarnos unos a los otros. Enviar un mensajito, declarar una palabra para tu hermano, orar por tu hermano, para que los muros caigan y podamos avanzar juntos, unánime, para conquistar, para poder poseer, para poder entrar lo que Dios ha prometido en nuestras vidas.
Aquí está la estrategia. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas, anunciando el evangelio, predicando las buenas nuevas. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Dios te ha constituido reyes y sacerdotes. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Mira la estrategia que Dios le da al pueblo, a su iglesia, para que cualquier circunstancia que estés pasando pueda caer, orando uno por los otros, anunciando la palabra, creyendo la palabra. ¿Saben? Aquí en este capítulo 6 de Josué, Dios hace una promesa. Una promesa que viene a cumplirla aquí. Lo tenemos en el libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Porque este pueblo de Israel había creído. Ellos no estaban comiendo cuentos de palabras negativas, de reportes negativos. Ellos estaban creyendo en la promesa que Dios le había dado. Ellos estaban creyendo en que Dios lo iba a introducir en lo que Él le había prometido. Ellos tenían fe porque habían sido instruidos también por sus padres. En el momento más difícil del pueblo de Israel, cuando eran perseguidos por Faraón. Faraón significa el diablo, que quería matar al pueblo de Israel. Moisés pudo levantar la vara al frente del Mar Rojo y el Mar Rojo se abrió, y este pueblo que venía a conquistar, que venía a poseer, ellos habían sido instruidos por sus antepasados, habían conocido el poder de Dios, y ellos sabían que lo que Dios siempre había hablado lo iba a cumplir. ¿Cuántos creen eso conmigo? Lo que Dios dice, Dios lo va a cumplir. Ahora no le pida que le quite la cabeza a la suegra, porque eso no lo va a cumplir. Él te la va a convertir. Eso no lo ha dicho Dios. El libro de Hebreos. Mira, ¿sabe? Jesucristo dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a esa montaña, muévete, échate a un lado, y se mueve. El pueblo de Israel tenía una fe, y la iglesia de Cristo está llena de fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Hoy el muro, hoy el problema que está delante de ti, lo que no te deja crecer, hoy se va a mover. Hebreos 11, verso 13. Escuchen esto. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dice claramente da a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Escuchen esto, esta nueva generación que se levantó para entrar a poseer, para derribar los muros, ellos quizá no vieron la promesa,
la promesa de ver con sus ojos al ungido. Pero ellos creyeron en una promesa mejor, que es una ciudad celestial. Jesucristo vino a esta tierra a derramar su sangre para establecer, para entregarte la llave de esa ciudad celestial en la cual todos vamos a reinar. Y yo quiero que tú entiendas esto, porque cuando tú recibas la llave de esa ciudad celestial, los muros se van a caer. Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. El pueblo de Israel tenía su fe estable. Ellos creían que podían derribar estos muros porque Dios le había dado la estrategia. Y ellos obedecieron, porque para poder poseer, para poder derribar los muros, hay que obedecer las instrucciones de Dios. Josué escuchó la voz de Dios, y llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes le dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad, rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas del cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Cuando tú comiences a hablarle a tu problema, cuando tú comiences a rodear ese problema y comiences a hablarle, la presencia de Dios va a derribar ese problema en tu vida. Los sacerdotes comenzaron a rodear la ciudad y comenzaron a tocar la trompeta. Dice que la presencia de Dios les seguía. ¿Sabes? Ellos obedecieron. Para tu poder poseer, para tu poder derribar ese muro, tienes que obedecer. Un corazón desobediente nunca puede ver la promesa de Dios. Nunca puede ver, porque se rebela contra las instrucciones de Dios, contra la estrategia de Dios. Hay estrategias que al hombre le salen bien, pero al final vuelven a caer en el mismo problema. Pero cuando Dios te da la estrategia, sin el mayor esfuerzo o solamente el menor esfuerzo, ese problema se va, ese muro cae. Yo me imagino a este pueblo rodeándolo y dándole vueltas. Josué le da unas instrucciones de primera: a los 6 días rodeen el pueblo y quédense calladitos, solamente rodeen. Comenzó el pueblo a darle vueltas calladito. Solamente los sacerdotes tocaban la trompeta. Los sacerdotes hablaban la palabra. La trompeta tenía varios sonidos: sonido de avance, sonido de detente, sonido de retroceder, pero ellos iban hacia adelante. Comenzaron a rodear el muro. ¿Saben? En el libro de Nehemías vio la ciudad de Jerusalén destruida. Su alma estaba en angustia porque había visto un pueblo destruido, un pueblo que estaba en oprobio, un pueblo que estaba
en esclavitud. Y él fue de madrugada cabalgando y no le dijo nada a nadie. Porque el problema es que a veces hablamos más de la cuenta y contamos nuestros sueños a quien no debemos contárselos. A veces tenemos una idea de reino, algo, un sueño, y cuando lo contamos se cae. Que a veces hablamos más de la cuenta y hablamos fuera del tiempo. Pero Nehemías rodeó aquella ciudad también y comenzó a gemir y a orarle a Dios y le pedía: Señor, ahora cumple la promesa que le prometiste a mis antepasados, que si se arrepintieren, que si se volvían a ti, tú los traerías de la expansión del mundo y volverías a formar una nación. Y llegó calladito. Y Dios comenzó a darle las estrategias. Cuando Nehemías se presenta delante del rey, ya el rey había sido tocado y le dio cartas para edificar la ciudad. Aquel pueblo estuvo durante 6 días calladito. Solamente los sacerdotes tocaban las trompetas. Jesús dijo: y ora a tu Padre en secreto. Cierra la puerta, entra a tu habitación, búscalo en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay veces que tenemos que orar calladito y actuar calladito en nuestras vidas para que los muros puedan caerse. ¿Sabe? El muro no se va a caer, el problema no se va a derribar si tú sigues enfrentando la situación con tu propia fuerza. Cuando nosotros nos empersinamos en arreglar una cosa por nuestra propia fuerza, tenemos que apelar a la gracia, al poder de Dios. Si Dios te da la estrategia, ese va a ser el golpe letal para que ese problema caiga. ¿Cuántos están entendiendo? La obediencia del pueblo. Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritéis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrán palabras de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritar, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Dios ha prometido enviar su ángel delante de ti. Cuando tú estás orando, el ángel de Jehová le está dando vuelta a ese muro, a ese problema que se te ha presentado, y él está socavando las bases de ese muro. ¿Sabes para qué? Para que a ti se te sea más fácil. Cuando vayas con la estrategia, con la herramienta, y caiga. Mateo capítulo 7, 24, 29. Gloria a Dios. Cuando utilizamos la estrategia de Dios para tumbar esos muros, Jesús dice aquí, Mateo 7, escuchen esto, iglesia. La obediencia, la estrategia de Dios, cuando Dios habla en nuestras vidas, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa,
y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cuando escuchamos la estrategia de Dios, cuando estamos en la presencia de Dios, cuando hablamos palabra de Dios, cuando hablamos lo que Dios dice, cuando vivimos lo que Dios dice, vamos a ser como estos hombres prudentes que edificamos en la roca. Pero cualquiera que no oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, hombre necio, hombre tosco, persona que no es desobediente, persona que no presta atención a lo que Dios le está hablando. Dice que edificó su casa sobre la arena, y descendiendo lluvia, y vinieron los ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando nosotros escuchamos las estrategias de Dios, cuando obedecemos a la palabra de Dios, cuando obedecemos a lo que Dios nos está dando, estamos edificando en la roca, y ese muro, esa circunstancia cae al instante. Pero cuando no escuchamos la voz de Dios, hay personas que escuchan por hoy, pero cuando salen a la puerta, yo estoy creyendo que esto no es aquí. Diga, eso no es aquí. Yo estoy creyendo que usted, cuando salga por esa puerta, usted ya ha edificado en la roca, y que esta palabra la pone por obra. El pueblo de Israel edificó en la estrategia que Dios le estaba dando. Ellos creían, porque qué tremendo creer que rodeando solamente un muro de tan magnitud iba a caer. Pero el pueblo de Israel creyó que rodeando ese muro, obedeciendo a lo que Dios le estaba diciendo que hiciera en la estrategia, ese muro iba a caer y ellos podían poseer, podían entrar. ¿Sabe? El séptimo día, como Dios le había dicho, en el verso 16 de Josué capítulo 6 dice: y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Yo quiero que tú te pongas de pie. Ponte de pie por un momentito. Y cierra tus ojos ahí. Cierra tus ojos ahí donde estás. Levanta tu mano. Levanta tu mano. A la cuenta de 3. A la cuenta de 3. Vas a pegar un grito. Y vas a ver el problema. El problema que no te deja avanzar. El problema que no te deja avanzar. Lo vas a ver caído. Vas a pegar un grito que se escuche allá arriba en el cielo y que estremezca los cimientos del infierno. A la 1, a la 2 y a la 3. Ahora grita. El muro se ha caído. Tu muro, lo que te impide, lo que impide que tú avances, se cayó. Aleluya. ¿Cuántos creen eso? Miren, para el que cree todo es posible. Y sabe, el miércoles te voy a ver en la iglesia contando el testimonio de ese muro que se cayó hoy. ¿Sabe? Ahorita que se cayó el muro, lo que te impide avanzar, ahora tienes que tomar la determinación de avanzar. Miren el verso 20 dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas
Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Escucha, iglesia, el muro se ha caído. Ahora tienes que avanzar, tienes que obedecer, tienes que prepararte y pegar gritos. Y estos gritos que tú vas a pegar es diciendo que Cristo derribó tu muro, que Cristo cambió tu vida, que Cristo te salvó, que Cristo te sanó, que Cristo te libertó y que Cristo te prosperó. Avanzar hacia adelante. ¿Sabe el pueblo de Israel? Y ese muro que se acaba de caer, yo quiero que usted se apropie de esta palabra. Solamente con el poder de Dios. Escuchen esto. Este pueblo de Israel rodeó aquel muro, obedeciendo, creyendo, cuidando al frente, la retaguardia también. Cuando pegaron el grito, el muro se derribó. Ahora bien, el pueblo de Israel eran aproximadamente como 6 millones de personas. Aquel muro y aquella ciudad era inmensa. Aquel problema que estaba al frente era inmenso. Esos gritos no pudieron tumbar el muro, pero el poder de Dios en los gritos pudo derribar el muro. Así que tú tienes el poder de Dios para derribar cualquier muro que se te presente. Y ahora te toca avanzar. ¿Sabe? Quizá Dios te ha dado una estrategia y tú no la hayas tomado en cuenta, porque quizás pensará que eso es imposible. ¿Sabe? Dios le dio una estrategia al profeta Eliseo cuando lo vino a visitar el general Naamán. Naamán llegó era un general que tenía renombre, porque dice la palabra que la mano de Dios estaba con él y le había dado la victoria a un pueblo sirio, de donde él pertenecía. Pero este hombre estaba lleno de lepra. Y era un hombre que tenía el favor del rey. Era un hombre prominente, un hombre de estatus social, y tenía mucho dinero. Pero dice la escritura que era leproso, tenía una enfermedad. Y él llegó delante del profeta Eliseo con todo el dinero y vestidos que en aquel tiempo él podía dar, tenía la capacidad de dar. Y él pensó, escuchen esto: cuando me le presente al profeta, seguramente él saldrá levantando su mano e invocando el nombre de su Dios, y al instante quedaré sano. Él pensó eso. Pero cuando él llega delante del profeta, delante del ungido de Dios, delante del hombre de Dios, que tenía la palabra para librarlo de esa enfermedad, él llegó con regalos, tratando de impresionar al profeta, pensando de que iba a ser como él pensaba. Pero Dios le dio la estrategia al profeta y le dijo: dile que se vaya a bañar. Y el profeta le dijo, ni siquiera lo vio: anda y zambúllete 7 veces en el Jordán y quedarás libre de tu lepra. Y el general Naamán dijo: bueno, y este hombre, yo pensaba que era como yo creía, pero lo que me mandó fue a bañarme.
Prácticamente el profeta le dijo: mira, chico, anda con tu oro, anda con tu arrogancia, anda con tu mentalidad carnal, anda a bañarte. Y se fue Naamán como un perrito con el rabo entre las piernas, bravo, molesto y avergonzado. Pero ¿sabe qué? Porque en él había orgullo. Él no pensaba que lo que el hombre de Dios le estaba diciendo podía ser efectivo, porque su propia mente carnal no le dejaba mirar más allá de la bendición que estaba al frente. Por eso es que cuando el profeta, el hombre, la mujer de Dios habla, hay que obedecer a la palabra de Dios. Porque Dios siempre te va a dar la estrategia. Quizás lo que no entiendas hoy, quizás mañana o pasado mañana lo vas a entender. Y después vas a decir: el pastor tenía razón. Porque yo te estoy hablando a tu espíritu. Yo no te estoy hablando a tu carne, a tu intelecto, a tu mente. Yo te estoy hablando al espíritu. Y yo sé que estas palabras se van a manifestar en el tiempo preciso. ¿Sabes? Naamán se fue y vino un siervo, uno que tenía corazón de siervo, que era humilde, porque solamente una persona con un corazón humilde puede escuchar la voz de Dios, puede escuchar la estrategia de Dios y obedecer. El sirviente le dijo a Naamán: mi señor, ¿por qué no haces? Si el profeta dijo que te bañaras, báñate. Y Naamán escuchó al siervo. Bueno, como él había dicho, Habana y Farfán son ríos mejores que el Jordán. El Jordán para aquel tiempo era un río que estaba seco, que estaba lleno de lodo. Pero Habana y Farfán eran unos ríos inmensamente grandes. Tenían aguas limpias, tenía lo mejor. Pero él dijo: bueno, voy a hacer como me dice el siervo este. Fue y se bañó, se zambulló 7 veces y al instante su piel quedó como la de un bebé. ¿Sabe por qué? Porque en Isaías capítulo 55, verso 8 y 9, gloria a Dios. A veces tú piensas que tus estrategias, que tu mente, que lo que Dios te está diciendo, pero ¿cómo yo voy a derribar un problema con una oración? Con estar cuidando la retaguardia de mis hermanos, por orar con mis hermanos. Bueno, Dios habla y dice y hace como Él quiere. Por eso te cuento esto de Naamán. En Isaías 55, 8 y 9 dice, escuchen esto. Quizás tu pensamiento quizás ha querido ver el fuego de Dios que descienda aquí, bueno, de una buena vez. Pero Dios tiene estrategia. Si Dios te está mandando a que obedezcas, a que pongas por práctica esta estrategia hoy para que tus muros caigan, hazlo, porque ya cayeron los muros. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios tiene buenos pensamientos para ti, iglesia. Dios tiene buenas estrategias para ti, iglesia. Pero es necesario que obedezcamos. ¿Sabe? El pueblo de Israel, cuando cayeron esos muros, ellos entraron directamente a tomar posesión. ¿Y sabe lo que me dice? Me dice que ellos no agarraron nada del anatema, nada que estaba conjurado a aquella diosa luna. Y todo el oro, la plata y el bronce los consagraron al templo de Jehová. Y saben, pudieron derribar aquella muralla. Cuando el pueblo de Israel rodeó y pegaron aquel grito, vino un estruendo
muertos. Dicen los historiadores que fue un terremoto que tumbó aquellos muros, porque unos gritos era imposible que lo tumbara, pero unos gritos en el poder de Dios pudo causar un terremoto y los cimientos de aquellos muros cayeron como cenizas y tumbaron el obstáculo. Y una vez que tumbaron aquel muro, pudieron entrar en la bendición, en el reposo de Dios. Comenzaron a sembrar, a cultivar, se comenzaron a multiplicar, se comenzaron a enriquecerse, se comenzaron a formar una nación bien bendecida. ¿Sabe? Porque Dios tiene recompensa para aquellos que le escuchan y ponen por obra su palabra. Romanos capítulo 15, verso 4, para terminar. Romanos 15, verso 4. La recompensa de Dios. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y el de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos entienden? Póngase de pie y vamos a orar. Espíritu de Dios, gracias. Gracias, Señor. Hay una canción que sigue ahí, ¿verdad? Aleluya. Cierre sus ojitos. Y si usted hace que el muro que le impedía avanzar, ese obstáculo que usted tenía enfrente suyo, cayó, pase aquí adelante. Aleluya. Espíritu de Dios, pase aquí adelante. Quiero orar, quieren poner las manos. Espíritu de Dios. Oh, Espíritu Santo. Hay alguien que necesite confesar al Señor Cristo. Hay alguien que tenga un corazón abierto para aceptar al Señor hoy en esta tarde. Aleluya. Levante su mano ahí. Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Presencia, mi Dios. Aleluya. Espíritu Santo. Oh, bendito Dios. Hoy se derriban los muros, lo que impide el crecimiento espiritual, el crecimiento personal en tu vida hoy. Hoy viene la unción, viene el poder del Espíritu Santo sobre ti. Hoy se rompe toda muralla en el nombre de Jesús.